Vamos a comenzar entonces con el tema. Les voy a pedir que inclinen su rostro. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti por medio de la oración. Pero ahora, Padre, para pedir permiso para abrir tu palabra, que todas las palabras que este servidor diga sean guiadas por ti y que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, siempre a abrazar tu mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que se me olvide, terminando el tema, vamos a tener un bautismo. Vamos a tener un bautismo el día de hoy. Así que terminando el sermón, la hermana Magali, que está detrás de la hermana Victoria, al lado de la hermana Marina, ella tomó la decisión de entregar su vida a Cristo, así que lo va a hacer hoy. Así que les voy a pedir que no se vayan, aunque comience a oler rico desde la cocina. Vamos a aguantar un momentito. Vamos a tener el bautismo con la hermana Magali. La vamos a esperar hasta el final, la vamos a abrazar, la vamos a felicitar, le vamos a ofrecer, nos vamos a ofrecer a ella para lo que necesite, como buenos hermanos en la fe. Y al final, todos están invitados porque tenemos potluck, tenemos lunch, tenemos almuerzo, tenemos comida. Así que todos están invitados. El sábado anterior comenzamos una serie que quise tener aquí en la iglesia. No sé qué estará sucediendo. Quise tener en la iglesia. Tengo que tenerlo más arriba. Más, vamos a ver si es aquí. Para eso no se puede tocar por aquí. Y ya estoy acostumbrado a agarrarlo de aquí abajo. Comenzamos una serie a hablar de la Trinidad. Comenzamos a hablar de la Trinidad y dijimos que en los próximos sábados íbamos a seguir con el tema de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? ¿Debemos o no debemos creer en la Trinidad? Para aquellos que no estuvieron el sábado anterior, pueden ir al canal de YouTube, buscar ahí Iglesia Adventista Hispana de Mesquite, y ahí está grabado el sermón anterior. Dura como 3 horas el video, lo pueden adelantar unas 2 horas para poder llegar a donde está el sermón. Y allí va a estar el sermón para que aquellos que quieran escucharlo. Hablábamos que cuando comenzó la iglesia, por allá en el siglo II y III y siglo IV, se surgieron 2 teólogos que estaban en contra de la divinidad de Jesús. Uno fue Sabelio y el otro fue Arrio. Aquí haciéndole un pequeño resumen. Sabelio decía que había un solo Dios que se manifestaba en 3 modos diferentes. Se manifestó como el Padre, se manifestó como el Hijo, se manifestó como el Espíritu Santo, que eran modos de un solo Dios. Pero el problema con esa teoría es que cuando Jesús hablaba con el Padre, pues ahí pasaría algo raro. Porque si es un mismo Dios que se manifestó en 3 personas diferentes, en modos diferentes, ¿cómo es que Jesús hablaba con el Padre? O sea, parecería que Dios está loco. Porque, o sea, en ese tiempo no existía el Bluetooth, no existía nada. Usted que uno va caminando y la gente va hablando y uno piensa que están locos, que van hablando solos. No, ahora ya hablan por las manos libres y todo, así que uno ya ni sabe lo que está sucediendo. Sería decir que Jesús está loco o Dios estaba loco porque se hablaba a sí mismo. Así que la teoría de Sabelio prácticamente queda rechazada. Luego también vimos que la teoría de Arrio era decir que solo había un Dios que era el Padre y que Jesús había sido el primer ser creado de toda la creación. Jesús había sido el primer ser creado y que Jesús no era divino, eso es lo que decía Arrio. Pero también vimos el sábado anterior que hay muchas cosas que en la Biblia que nos muestran que Jesús era Dios. También pudimos observar que siempre que se habla de la Trinidad, aquellos que están en contra de la Trinidad, lo primero que critican es que nosotros los adventistas creemos en la Trinidad, una Trinidad que es católica, que la Trinidad viene del catolicismo. Y no va a hacer todo el resumen, pueden ver el video que hablamos el sábado anterior, pero la Trinidad católica y la Trinidad adventista tienen muchas diferencias. Empezando, en la Trinidad católica se dice que el Hijo fue engendrado por el Padre.
Y si fue engendrado, Jesús tuvo un principio. Y si tuvo un principio, Jesús no es eterno. Por lo tanto, Jesús no es divino. Porque solo un ser eterno como Dios puede ser divino. Y luego dice en la Trinidad, en la Iglesia Católica, que tanto el Padre como el Hijo soplaron al Espíritu Santo. Hicieron y salió el Espíritu Santo. Pero nosotros los adventistas no creemos así. Nosotros los adventistas creemos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son tres personas iguales, que son tres personas eternas, coeternas, son tres personas dentro de Dios. Esa es nuestra Trinidad, es muy diferente a la Trinidad católica. Ahora, no me pregunte cómo funciona eso, porque eso es un misterio. Así lo muestra la Biblia, pero que Dios se haya manifestado en tres personas es un misterio. Y lo que veíamos es que todo fue con el propósito de mostrarle a sus hijos que la iglesia tenía que estar unida, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos. Que todo tenía el propósito de que así como el Hijo da gloria al Padre y se somete al Padre, y el Espíritu Santo da gloria al Hijo y al Padre, así en la iglesia también tiene que ser, que la iglesia se someta a Dios. Además también hablábamos de que se presentaron en esas personas, o el propósito de revelarse en la Biblia como esas tres personas era en pro de la salvación del ser humano. El único objetivo de Dios siempre fue nuestra salvación. Así que los católicos comparan, para ir cerrando esta parte, este resumen, comparan la Trinidad con una vela. Una vela en donde la vela es el Padre, la parafina que se derrite, la cera que se derrite es el Hijo y la llama es el Espíritu Santo. Así lo comparan los católicos, la Trinidad. Sin embargo, pues sigue siendo una vela de la cual sale una cera y sale una llama. Por eso ellos creen que Jesús emanó del Padre, el Padre lo engendró, y eso implica que Jesús fue creado. Nosotros los adventistas, la tenemos difícil para explicar cómo creemos la Trinidad, y algunos comparan el concepto de la Trinidad con un huevo hervido, un huevo duro, en donde la cáscara es el Padre, la clara, lo blanco es el Hijo, y la yema, lo amarillo es el Espíritu Santo. Así algunos lo comparan. Son una sola unidad, pero son tres cosas diferentes que pertenecen a una misma unidad, o con una manzana, en donde la cáscara, la piel es el Padre, la carne de la manzana, la fibra, la pulpa, no sé cómo se le dice, es el Hijo, y la semilla es el Espíritu Santo. Son tres cosas diferentes de una sola unidad. Pues así algunos adventistas lo expresan. El día de hoy vamos a hablar de la deidad del Hijo. Quiero invitarlos a Tito, y espero no demorarme mucho porque tenemos el bautismo. Lo bueno es que pues tenemos lunch, así que tenemos tiempo de estar en la iglesia. Algunos de ustedes, nosotros nos vamos a Terror, pero no se preocupen, no se apuren. Hoy es sábado, día del Señor, así que disfrutemos de nuestro tiempo en la iglesia. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14, que fue nuestra lectura bíblica. Pablo estaba aquí escribiéndole a Tito, dándole consejos a Tito, porque Tito era uno de los líderes de las iglesias. Y entonces Pablo le escribe lo siguiente: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Observen que Pablo comienza a hablar de la salvación. El objetivo número uno de Dios siempre ha sido nuestra salvación. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando Pablo está escribiendo esto, lo que nos llama la atención allí es el versículo 13, que es el que siempre está siempre cuestionan este versículo. Y la pregunta es, ¿a quién se refería Pablo cuando escribió de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Algunos hacen diferencia de que dicen que Pablo por un lado se refiere a Dios y por el otro se está refiriendo a Jesús, haciendo una distinción entre los dos. Pero la pregunta es, ¿será que allí hay una distinción entre los dos? ¿O será que Pablo está hablando de un mismo ser? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Es la pregunta que los antitrinitarios siempre hacen esta pregunta para poner en duda lo que está diciendo Pablo en este pasaje. Ahora, aquí voy a tener que explicar algo que no sé si voy a poder explicarlo de la mejor manera, porque tiene que ver con la gramática griega. Pero usted luego escucha el sermón otra vez y le pone pausa y lo escribe y a ver qué es lo que el pastor dijo, por si no me puedo explicar de la mejor manera. Resulta que en el idioma griego de la Biblia, así como en español, se utilizaban artículos, los artículos definidos. ¿Cuáles son los indefinidos? Uno, una, ¿verdad? El carro, eso es un artículo definido porque está definiendo un objeto o un sustantivo específicamente. En griego también sucedía lo mismo, en el griego de la Biblia. El griego de la Biblia estaba lleno de artículos. Y muchos artículos tenían algunas contracciones, unos cambiecitos allí gramaticales como los verbos, conjugaciones. Ya ve que cuando uno va a conjugar un verbo, lo tiene que conjugar dependiendo de la persona y el tiempo. Él corrió, él corre, él correrá. ¿Sí? Se conjuga el verbo dependiendo del tiempo y de la persona. En griego sucede lo mismo. Y resulta, mis amados, que hubo un británico, un filósofo y un teólogo británico, que se llamó Granville Sharp. Ese hombre, en sus estudios, descubrió una regla que sucede en el griego bíblico y también en el griego de los filósofos, que es el griego clásico. Y la regla era que cuando había dos sustantivos conectados con una conjunción, ¿saben qué es una conjunción, verdad? Es que conecta dos sustantivos, como la letra I, una casa y un carro. Eso es una conjunción, la I. En griego, esa conjunción se escribe kai o kai. Entonces este hombre se dio cuenta en sus estudios, por allá en los 1700, cuando no había internet, no había absolutamente nada, los libros eran diferentes a lo que tenemos hoy en día, y él descubrió que cuando dos sustantivos se conectaban por ese i, por esa conjunción, si el primer sustantivo tenía un artículo definido, ese artículo definido también se aplicaba al segundo sustantivo, por decir algo. La casa, y como si dijéramos en español, la casa y iglesia. Ese la casa se aplica también a la iglesia, aunque no tenga el artículo, en griego se aplica al segundo sustantivo. Él descubrió eso. Cuando él descubre esa regla, entonces los escritores, los eruditos bíblicos, los scholars, se dan cuenta de que en este pasaje, donde dice de nuestro gran Dios, Dios tiene un artículo.
Hay un artículo ahí, solo que en español no lo ponen, porque sonaría muy raro decir, y de nuestro, el gran Dios. En español suena raro, pero en griego no. Y existe ese artículo que en gramática griega se le llama genitivo. ¿Alguien sabe qué es genitivo? ¿Alguna vez ha escuchado la palabra genitivo? Genitivo es cuando marca, cuando son propiedad, cuando pertenece a algo. Es decir, si yo digo mi carro, eso es un genitivo, porque me pertenece a mí. Eso es un genitivo. Ahí está diciendo nuestro Dios. Es genitivo porque es nuestro Dios. Perdón que me meta en esto, pero es que lo tengo que explicar. Ese artículo está con nuestro gran Dios, pero no está con y Salvador Jesucristo. Pero sí aplica a el Salvador Jesucristo. Por lo tanto, aunque son dos sustantivos diferentes, el artículo, al aplicarse a los dos, indica que es la misma persona, que no son personas diferentes, que Pablo no está hablando de Dios y está hablando de Jesús, sino que Pablo está diciendo que nuestro gran Dios es nuestro Salvador Jesucristo. Eso es lo que pasa allí. Lo que sucede, por supuesto, es que no todo el mundo entiende esto del griego. Y a veces es complicado poder explicarlo, pero tengo que hacerlo porque yo he leído y he visto videos de gente que usa este pasaje para decir que Pablo está hablando de dos personas diferentes, cuando Pablo está hablando de una misma persona, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesús para Pablo era Dios y era el Salvador. Era una misma persona para Pablo. Y esto mismo ocurre en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Resulta que Pedro, y quiero que me acompañen, aquellos que no saben dónde está Pedro, está ahí a la derecha de Tito, bien a la derecha, por ahí antes de las cartas de Juan. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro usa la misma fórmula. Pedro escribió: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así que ahora no es solo Pablo, también Pedro está usando la misma fórmula para decir que Jesús es Dios y también es el Salvador. Es decir, que tanto Pedro como Pablo se están refiriendo a una sola persona y están hablando de que Jesús es Dios, que Jesús tiene divinidad, que Jesús no era un ser creado, ni que había emanado del Padre, ni que es el mismo Padre, sino que son diferentes dentro de una misma deidad. Acompáñenme ahora porque vamos a ver algunos pasajes a Romanos capítulo 9. Romanos está hacia la izquierda ahí de donde estábamos. Romanos viene a ser el 6º capítulo del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 9 está después de Hechos de los Apóstoles, después de los Evangelios. En el capítulo 9, Pablo le está hablando a los judíos. Pablo está escribiendo a los judíos. Y cuando Pablo le está hablando a sus hermanos los judíos, Pablo va a hacer una declaración a sus hermanos los judíos, los que debían aceptar a Jesús como Salvador. Pablo les declara lo siguiente en el versículo 5. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo está aquí hablando de la divinidad de Jesús y de que ese Jesús que es Dios tomó la decisión de hacerse carne con un propósito. Todos sabemos cuál es el propósito: que usted y yo seamos salvos. Ese es el propósito.
o fue el propósito de hacerse carne. Porque Dios no puede morir. Dios no puede morir. Pero al tomar carne humana y tomar nuestra naturaleza humana, ahora sí podía morir. Y todo por salvarnos. Y cuando Pablo entonces dice, muy interesante lo que dice aquí en el versículo, porque él dice que Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. En realidad, la palabra siglos significa por la eternidad. Está diciendo que ese Jesús, que es Dios, que es bendito, también es eterno. Eso es lo que está diciendo allí. Y no sé si ustedes recuerdan el pasaje de Isaías 9:6, donde dice que a ese niño que iba a nacer se le iba a llamar admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. A ese niño se le iba a llamar Padre eterno. Y es lo que Pablo está diciendo. Ese Jesús es el Padre, Padre. Ese Jesús tiene divinidad como el Padre, es igual al Padre, es tan eterno como el Padre. Ahora vamos a Colosenses. Colosenses, porque resulta que no solo se trata a veces de la gramática griega, de la gramática de cómo se conjugan los verbos o cómo se conjugan los sustantivos, porque en griego se conjugan también los sustantivos o los artículos, sino que también tiene que ver con palabras que a veces en español no tienen traducción. ¿Ya ven que en inglés hay palabras que en español no tienen traducción? Y que a veces como que las traducimos lo más cercano posible, pero en realidad no hacen sentido. Y en inglés hacen mucho sentido, pero en español como que no hay una traducción exacta de ciertas palabras. Ahora imagínense, si sucede eso con el inglés, que es un idioma moderno, ¿qué podemos esperar de idiomas antiguos? Como el griego, como el hebreo, que son tan diferentes. Por ejemplo, la vez pasada veíamos dos palabras, la palabra Yahid y la palabra Ehad. ¿Recuerdan que vimos eso? Que Yahid se refería a uno de número, mientras que Ehad se refería más a uno de unidad. Ahora yo les voy a hacer una pregunta, a ver si alguien me puede ayudar. En español, ¿tenemos palabras en español que sean singulares, pero que signifiquen que son plurales? ¿Tenemos en español palabras así? Que sean singulares, pero que en realidad su significado es plural. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Cuál, por ejemplo? ¿Qué palabra? ¿Cómo? Todo. Todo puede ser, es singular, pero es plural. ¿Alguna más? ¿Cuál? Jauría. Jauría también. Es singular, pero que incluye a muchos, como manada. Jauría. ¿Qué tal familia? Una familia no puede ser de uno solo, ¿verdad? Tiene que ser de dos o más. Es singular, pero a la misma vez es plural. Así sucede en el griego y en el hebreo también. Y en Colosenses hay una palabrita que es difícil de traducir al español, que se ha traducido, pero que no da todo el significado que dice realmente en el griego. Y vamos a ir allí. Vamos a leer Colosenses capítulo 1. Aquellos que no saben dónde están Colosenses, usted va hacia la derecha donde estamos de Romanos, pase por Gálatas, pase por Efesios, pase por Filipenses y llega a Colosenses. Y ahí comienzan todos los que terminan en enses. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Si usted llega a Tesalonicenses, si usted pasa por Timoteo, Tito, ya se pasó, regrésese a la izquierda. Colosenses capítulo 1, versículo 19 dice: porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud. Y luego sigue el 20 diciendo, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. La pregunta es,
Y por medio de él reconciliar consigo, el 19, porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud. ¿La plenitud de qué? Porque ahí no dice, hay una coma en mi Biblia y luego sigue el versículo 20. ¿La plenitud de qué? ¿Qué está diciéndole Pablo a los de Colosas? Que al Padre le agradó que en Jesús habitara ¿qué? La plenitud de. La respuesta está en el capítulo 2, versículo 19. Allí dice, pero no unido a la cabeza, versículo 9, perdón, 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud, ¿qué dice allí? De la deidad o de la divinidad, dice en mi Biblia. ¿Qué sucede? Resulta, como les decía, que hay palabras en otros idiomas que no tienen traducción. O sea, que hay que saber el significado de esa palabra para uno entender lo que están queriendo decir en el idioma que es. Yo me recuerdo, por ejemplo, la palabra into en inglés. Uno dice into en inglés, into, y no sabe en inglés lo que significa. Pero en español eso no tiene traducción. La gente lo traduce como dentro, pero en realidad dentro no significa lo que quiere decir esa palabra. Por la que Mili me está diciendo una en estos días que casi no logramos esa palabra. Una palabra que no tenía traducción, pero en inglés sí hacía todo sentido. Resulta que aquí, amados, Pablo está usando una palabra griega que se escribe teotes. Así se escribe teotes, como el teo de Dios y termina en tes. Teotes. Esa palabra teotes no tiene traducción al español y los traductores la han traducido como deidad o divinidad. Pero resulta que esa palabra implica más que eso. Esa palabra significa la verdadera imagen o cara o rostro de Dios. Esa es la traducción de esa palabra. Pero es que imagínense si el autor bíblico, los traductores pusieran allí por esa palabra, porque en él habita corporalmente toda la plenitud del rostro de Dios o del rostro de la divinidad. Hubiese sido mejor que lo pusieran así, ¿no? La misma imagen, la esencia de Dios. Es como si fuera una fotocopia de Dios. Cuando usted hace una fotocopia, un clon, tiene todas las características del original. Lo que Pablo está diciendo con esta palabrita es que en Jesús habita corporalmente, o sea, en todo el cuerpo de Jesús habita el verdadero Dios, la imagen de Dios, el rostro de Dios, la fotocopia de Dios habitaba en Jesús. Pablo nunca está hablando del carácter de Jesús, que Jesús tenía un carácter como el de Dios. Está hablando literalmente que en Jesús habitaba la copia exacta de Dios. Por eso a Jesús se dice que Jesús es la imagen de Dios, porque es literalmente era la imagen de Dios. En otras palabras, Pablo vuelve a decir que Jesús es un ser divino, no es un ser creado. Hay otra palabra en griego que no va a ir al pasaje porque por el tiempo no quiero que se vaya muy largo, pero hay otra palabra que se parece mucho y la palabra es teiotes. Parece muchísimo. Solo cambia la i, teiotes, y la usa Pablo en Romanos 1:20. Pero allí Pablo la usa para hablar de ciertas características que tenía Jesús. Características, atributos, por eso la palabra es diferente, teiotes a teotes. Teotes significa la verdadera imagen, y cuando uno lee Colosenses 2:9, cuando dice que en él habita la plenitud de la divinidad o deidad, está diciendo que en Jesús habitaba literalmente la presencia divina. Eso es lo que dice allí. Así que en Colosenses tenemos más pruebas de que Jesús también es Dios, de que Jesús no es ni un ser creado, ni es un invento,
que Jesús era Dios, o es Dios. De hecho, en Colosenses, si usted lee toda la carta a los Colosenses, usted se va a dar cuenta que el gran problema que tenían los colosenses es que no querían aceptar que Jesús era Dios. Los colosenses en ese pueblo de Colosas, muchos tenían la idea, recuerden que ellos venían del imperio greco-romano y habían adoptado toda la filosofía de los griegos. Y los griegos creían en muchos dioses, creían que el hombre se podía hacer Dios, porque para ellos el hombre se hacía Dios. Vemos que todos los dioses de ellos tenían forma de personas. Los romanos creían también que los hombres se podían hacer Dios. Recuerden que el emperador se creía Dios, el César se creía Dios. Así que, amados, en la carta a los Colosenses el gran problema es que la gente no quiere aceptar o no quería aceptar la divinidad de Jesús. Ahora vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 8. Filipenses está ahí atrásito. Y el contexto de la carta a los Filipenses es diferente al de Colosas. Los filipenses no querían dar buen testimonio. Los filipenses querían seguir viviendo en el mundo. Los filipenses querían seguir yendo al cine a ver películas, querían seguir comiendo carnita de cerdo. Los filipenses querían seguir viendo películas violentas en Netflix. O sea, no se perdían las noticias. Prendían el televisor y salía sangre de ese televisor, pero ellos querían estar ahí viendo. Entre menos leyeran la Biblia, mejor para ellos. Buscaban excusas para ocuparse. Eso eran los filipenses. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, usted puede leerlo ahí y se va a dar cuenta. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, el único objetivo que tenía Pablo es que los filipenses imitaran a Cristo. Ese era el único objetivo que Pablo quería darle a los filipenses. Imiten a Cristo. E imitar a Cristo, ¿qué significa? Apartarse del mundo. ¿Sí o no? Jesús se apartaba del mundo. Iba al mundo a salvar a los pecadores, pero no se dejaba corromper del mundo. ¿Jesús amaba al prójimo? Amén. ¿Qué implica imitar a Jesús? Amar al prójimo. Incluso Jesús en la cruz pidió por quienes lo habían maltratado y lo estaban crucificando. ¿Qué más gran amor que ese? Imitar a Jesús implica amar, implica tener comunión con el Padre, implica orar, implica levantarse temprano a orar, a estudiar la Biblia, implica ser como. Eso implica imitar a Jesús. Y en eso que Pablo está hablando, entonces tenemos Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 8, vamos a leerlo, voy a leer allí, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Escucha lo que dice Pablo: teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Y luego sigue Pablo diciendo: haya pues en vosotros, el versículo 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, imiten a Jesús. Y luego Pablo les va a decir: él, Jesús, siendo en forma de Dios, que Jesús, ¿qué era? Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Jesús estaba en el cielo
siendo Dios, tomó la decisión de renunciar a los privilegios que tenía en el cielo como Dios, encarnarse, nacer en este mundo, vivir como usted y como yo, permitir que lo maltrataran, permitir que lo golpearan, que lo hirieran, mantener su boca cerrada e ir a la cruz. La peor muerte en ese tiempo, la muerte más humillativa de todas en ese tiempo era morir crucificado. Y Dios no escatimó nada de eso, de todos los privilegios que tenía en el cielo, simplemente por usted y por mí. Por nada más. ¿Quién es usted y quién soy yo para que Dios hiciera eso? Su creación. Simplemente. Pecadores, malagradecidos a veces, enojones, algunos mal hablados, otros no, peleoneros. Y aún así, dice Pablo que ese Dios dejó sus privilegios que, hermanos, Dios hubiese dicho, no, yo ya quito en las manos de ese mundo, que se destruyan ellos solos. O lo voy a destruir y hago algo nuevo. Ya se echó a perder, vamos a mejorar con algo nuevo. Así dice que dejó todos los privilegios que tenía como Dios. Se hizo hombre por nosotros. Qué privilegio. Y qué bonito es el Evangelio. Pablo, en los versículos 6 al 8, cuando dice que él siendo en forma de Dios, la palabra forma viene del griego morfé. ¿Han escuchado alguna palabra que tenga implicada esa palabra morfé? De Morfeo, pero Morfeo era el de los sueños. De forma, morfé como de, es que ahorita no se me viene a la mente el ejemplo. Habla de una forma, pero de una forma que es original. Morfé significa que la imagen, la forma es igual al original. Y Pablo está diciendo que ese Jesús que vino siendo igual a Dios tenía la forma divina de Dios. Jesús tenía la naturaleza divina y aún así dejó ese estatus de privilegio para venir a este mundo. Simplemente por usted y por mí. Vamos a avanzar. Ya me queda, lo estoy tratando de acortar lo que más pueda. Yo no sé cuánto tiempo, creo que empecé a las 50 de acuerdo a ese reloj, así que ahí voy avanzando. Vamos al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos recuerdan que es un libro que fue escrito para los hebreos, para los cristianos que eran judíos o los judíos que se hicieron cristianos. En el libro de Hebreos va a suceder algo muy interesante. Como este libro fue escrito para judíos, los judíos eran monoteístas, creían en un solo Dios, no creían en varios dioses, como las naciones paganas, que tenían a Baal, que tenían a Sera, que tenían al uno, que tenían al otro, y que tenían un Dios para cada cultivo, para cada lluvia, para cada cosa, cada estación había un Dios. Los judíos no creían en eso. Entonces, si los apóstoles de Jesús, los discípulos o Pablo, hubieran hablado de varios dioses, de politeísmo, nadie los hubiera aceptado. Hubieran sido rechazados. Porque Pablo y los apóstoles o los discípulos también eran judíos. Ellos creían en un solo Dios. Pero lo interesante es que aunque creían en un solo Dios, tenían muy en claro el concepto de que en ese solo Dios habían tres personas diferentes en un solo Dios. Un misterio que usted y yo vamos a poder saber cuando estemos en el cielo. Eso es un misterio que solo cuando estemos allá, si es que Dios quiere revelarlo, lo va a hacer. Aquí
Aquí no, es difícil. Por eso el sábado anterior les decía, la Trinidad es mejor entenderla desde que es la revelación de Dios como un ejemplo de nosotros de unidad, de amor, de que la iglesia tiene que trabajar junta, porque Jesús dijo, Padre, permite que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Siempre en el concepto de unidad. Ahora, si usted se pone a pelear con un testigo de Jehová, con un pentecostés, por la Trinidad, realmente eso no tiene sentido. Porque ni ellos ni nosotros sabemos a ciencia cierta cómo es que realmente es ese misterio. Es que no lo sabemos. La Biblia nos muestra que Dios se manifiesta en 3 personas, que son coeternas. Pero, ¿y cuando lleguemos al cielo, si no es así? Si Él solo se reveló para que nosotros lo entendiéramos de esa manera por la unidad que teníamos que tener. Y si vamos allá y es tan diferente, eso no lo sabemos. Porque nuestra mente no se alcanza a imaginar ni un pedacito de lo que puede llegar a ser Dios. Solo podemos imaginarnos lo que está revelado en la palabra. Y en el libro de Hebreos, entonces, el autor de los Hebreos, que se cree que fue Pablo, comienza el capítulo 1, versículo 1 al 3, diciendo lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Observe que Pablo está diciendo que el Hijo es tan divino como el Padre. Y que fue por medio del Hijo que Dios hizo la creación. Ahora, si usted fuera un judío que se hizo cristiano y usted lee esto, ¿qué pensaría? Ellos tenían que aceptar que Jesús era Dios para poder ser salvos. Y que Jesús había sido el creador. Que Jesús había estado en la creación activamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba hablando ahí con los únicos que pueden crear. Hay gente que dice, no, es que estaba hablando con los ángeles. Los ángeles no pueden crear. Solo Dios puede crear. ¿Usted ha escuchado el cuento del científico que dice que ya descubrieron la forma en que pueden crear? Que pueden ser como Dios, porque ya pueden hacer creación y que son capaces de crear algo. Y cuando le dicen al científico, bueno, demuéstrenos que usted puede crear. Sí, yo voy a crear, pero denme la materia para crear algo. Ah, la materia ya está creada. No puede crear nada. Como si yo dijera, voy a crear un dibujo. Bueno, cree el lápiz, cree el papel para que cree el dibujo. Ah, no, entonces no es creador. Solo Dios puede crear. Y que Él estaba con Jesús y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y démosle señorío sobre la creación. Pablo está diciendo que Jesús es Dios. Y hay otros autores bíblicos, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 3, en Efesios capítulo 3, versículo 9, Colosenses 1, 16, también se habla de que Jesús estuvo como parte activa en la creación. También en el capítulo 1, en el sábado anterior, vimos que el autor está aplicando muchas cosas a Jesús, están en los Salmos. Si quiere puede ver el sermón, no voy a ir allí. Pero
se aplican muchas de los salmos que se aplican a Dios, luego el autor de Hebreos lo aplica a Jesús. Luego vamos a ir a Isaías capítulo 40, Isaías en el Antiguo Testamento. Es el libro, después de Salmos, el libro más grande de la Biblia, del Antiguo Testamento, después de los Salmos. Usted va a ir allí a los Salmos, y se pase Proverbios, pase Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y allí va a llegar a Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 25 al 28. Dice la Escritura lo siguiente. ¿A quién pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres y ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices Jacob y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahí está diciendo que ese es el Santo de Israel. ¿Saben a quién le llamaban el Santo de Israel en el Nuevo Testamento? A Jesús. Termino con el siguiente pasaje para no hacerlo más largo. Hebreos, vamos a ir al Hebreos capítulo 7. En Hebreos capítulo 7, versículo 3. Todo el libro de Hebreos se trata de demostrar que Jesús es superior a Abraham, que es superior a Isaac, que es superior a Jacob, que es superior a Moisés, que es superior al sacerdocio levita o levítico, que Jesús es superior a los sacrificios, que Jesús es superior incluso que el santuario. Todo el libro de Hebreos se trata de demostrar que Jesús es superior a todo esto, que Jesús es Dios. Y cuando llegamos allí al capítulo 7, versículo 3, Pablo está hablando del sacerdocio de Jesús, que el sacerdocio de Jesús no es del sacerdocio de Aarón ni de los levitas, sino que el sacerdocio de Jesús es diferente. Y entonces Pablo toma una imagen de un rey que había en el Antiguo Testamento en Génesis, ustedes conocen el nombre, se llamaba Melquisedec, que era el rey de Salem o rey de paz. Y dice allí, capítulo 7, versículo 3, nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Pablo está diciendo que Jesús no tiene ni principio ni fin. Ni padres humanos se le conocen. Obviamente usted va a decir, ay, José y María. No, José y María fueron los padres del Jesús carnal, de la carne, pero no del Cristo que existe desde la eternidad y va de eternidad a eternidad. Cuando alguien le pregunte o le diga, ¿Jesús fue un ser creado? Dígale, sí, fue creado. ¿Sí? El Jesús carnal, el humano, ese fue creado. Porque Dios tuvo que crearle un cuerpo para que en él habitara la plenitud de la deidad. Pero el que está dentro, la esencia, ese es eterno, como el Padre. Además, los autores bíblicos, le voy a leer esto rapidito, los autores bíblicos nos dicen que Jesús y el Padre comparten cualidades similares. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en el libro de Primera de Corintios 1:30,
está citando Éxodo capítulo 31:13. O más bien, lo pongo de otra manera. En Éxodo 31:13 se dice que Dios santifica. Y en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30, dice que Jesús santifica. Dice que en Jueces 6:24 que Dios es paz. Y en Efesios 2:14 que Jesús es paz. En Jeremías 23:6 dice que Jehová es justicia. En 1 Corintios 1:30 dice que Jesús es justicia. Además de esto, los autores bíblicos también dan algunas declaraciones tanto para Dios como para Jesús. Por ejemplo, en Romanos 1:1 se habla del Evangelio de Dios, mientras que en Romanos 1:16 se habla del Evangelio de Cristo. En Romanos 1:16 también se habla del poder de Dios. Y en 2 Corintios 12:9 se habla del poder de Cristo. En Filipenses 4:7 se habla de la paz de Dios. Y en Colosenses 3:15 también se habla de la paz de Dios. Se habla de la paz, pero de Jesús. En Gálatas 1:13 se habla de la iglesia de Dios. Mientras que en Romanos 16:16 se habla de la iglesia de Cristo. En 1 Corintios 2:11 se habla del Espíritu de Dios. Y en Romanos 8:9 también se habla, pero del Espíritu de Cristo. En Romanos 14:17 se habla del reino de Dios. En Colosenses 1:13 se habla del reino del Hijo. En Gálatas 1:15 se habla de la gracia de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:28 se habla de la gracia de Cristo. En Tito 3:4 se habla o se dice que Dios nos salva. Y en 1 Tesalonicenses 5:9 se dice que Cristo nos salva. En Colosenses 2:13 se habla del perdón de Dios. Y luego en Colosenses 3:13 se habla del perdón de Cristo. En Gálatas 1:16 dice que la revelación viene de parte del Padre. Pero en Gálatas 1:12 dice que la revelación viene de parte de Jesús. Así que tanto el Padre como el Hijo comparten muchas cosas en común que tienen que ver con su divinidad. Mis amados, con esto llegamos al final de este tema. Nunca se le olvide que Dios se manifestó en 3 personas con el único objetivo de salvarnos. Que va a haber mucha gente que hable en contra de la Trinidad, incluso algunos adventistas lo va a ver, porque no entienden, no alcanzan a comprender el verdadero propósito de Dios al manifestarse de esta manera. Que la Trinidad, la doctrina de la Trinidad adventista es muy diferente a la católica, y lo hemos visto de esa manera. Nunca se le olvide que Jesús es Dios, que Jesús renunció a todos los privilegios de ser Dios, no renunció a ser Dios ni a su divinidad, sino al estatus que tenía en el cielo, con el único objetivo de salvarlo a usted. Ese fue el único objetivo que tenía Dios, su salvación. Amados, en Jesús habita la plenitud de la deidad. Dios se hizo carne para poder morir. Y murió. Resucitó al tercer día y ahora está en el cielo, en el santuario celestial, intercediendo por usted y por mí. Y ese Jesús, ese divino Jesús, le hace un llamado a todos hoy. Le hace un llamado a mí. Lo aceptemos como nuestro Salvador personal. Que su sacrificio, por todo lo que sufrió, el maltrato, la tortura a la cual fue sometido y la muerte en la cruz, que no hayan sido en vano. Que tanto ustedes como yo hoy lo aceptemos como nuestro Salvador personal. Hoy vamos a tener un bautismo. La hermana Magali se va a bautizar. Pero la invitación de ese bautismo
no es solo para ella, sino para todos los que estemos aquí que no nos hayamos bautizado. Y yo hago el llamado, no desaproveche esta oportunidad. El tiempo es oro. Amados, uno no cree que el tiempo es oro hasta cuando pierde un familiar y luego se da cuenta que nunca compartió con esa persona, con un hijo, con un padre o una madre. Cuando quedamos postrados en una silla y nos damos cuenta de que lo que más apreciado que teníamos era el tiempo y lo dejamos ir como si no valiera nada. Hoy es el tiempo de la salvación para usted y para su hogar. Acepte a Jesús como su Salvador personal hoy. Dígale: Jesús, yo quiero aceptarte y abrazarte como mi Salvador personal. Y una vez que lo haga, tome la decisión de bautizarse. Cristo viene pronto. Todas las señales marcan que Cristo está por venir. Estamos en el principio del parto de dolores y yo no sé cómo es el dolor, los dolores de parto. Yo no lo sé y nunca lo voy a saber, ¿verdad? A menos que me dé piedras en los riñones, nunca lo voy a saber. Acepte a Jesús hoy, bautícese. No le dé pena, no le dé vergüenza. Ame y abrace a su Salvador.